vamos a ver. Y ya entrando a nuestro procedimiento de diagnóstico radiográfico, también tiene pasos. Miren, primero, para que no se confundan, el diagnóstico en general incluye todos estos pasos. Todavía incluye más, pero está resumido. Cuando ya entro al estudio por imágenes, también tiene sus pasos. ¿Cuáles son sus pasos? Cuando hago un estudio radiográfico o imagenológico. Primero, la decisión. Segundo, la técnica. Y tercero, la interpretación. ¿Qué hacemos en la decisión? Primero, ustedes, cuando están con su paciente clínicamente, ustedes tienen que decir qué examen por imagen van a necesitar. Decisión. Una periapical, panorámica, o lateral, o una Paving, o una oclusal. ¿Qué es lo que van a necesitar? Una vez que deciden qué es lo que van a necesitar, van a la técnica. Es decir, tienen que tomar su radiografía. O en todo caso, cuando tengan su consulta, tendrán un asistente. Y al asistente ustedes tienen que enseñar la técnica que ustedes necesitan. Por ejemplo, le dicen a los asistentes, ¿sabes qué necesito en este paciente? Una periapical y una oclusal. Ustedes están decidiendo y ya saben cómo van a tomar la radiografía. Y como tercer paso, la interpretación. Para hacer interpretación, doctores, ¿qué necesitamos además de la radiografía? Necesitamos conocimiento. Tenemos que saber ya de antemano lo que vamos a interpretar, la patología, la anatomía radiográfica, las variantes anatómicas y la patología. Tienen que tener un conocimiento previo de eso, si no, no pueden hacer diagnóstico. Por ejemplo, en todos los libros de radiología médica o odontológica, ustedes van a ver que en las primeras páginas hay un refrán que siempre dice lo siguiente: el cerebro solo reconoce lo que conoce y comprende. El cerebro solo reconoce lo que conoce y comprende. Es decir, si yo les pongo, por ejemplo, vamos a poner otra por aquí, un casito ahí, vamos a ver. Ya, por ejemplo, cuando ustedes tienen un caso, un tumor, benigno, maligno, etc. Si yo les pongo un caso como este, si ustedes previamente no saben algo de patología, algo sobre lesiones radiopacas, lesiones radiolúcidas, lesiones en los maxilares, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en los maxilares? Si no sabemos algo de eso, no conocemos, es por gusto tratar de hacer diagnóstico. Porque se le van a poner imágenes en las panorámicas, periapicales, ustedes van a ver solo imágenes radiolúcidas, radiopacas y no saben qué es. Para eso tienen que estudiar. Se tienen que tener conocimiento previo. Y de eso se trata esta clase, enseñarles primero los procedimientos, y en las clases que vienen vamos a hablar sobre lesiones periapicales, enfermedad dental, caries, quistes, tumores, etc. Pero si se han dado cuenta, nuestro curso es un curso transversal. ¿Qué quiere decir? Transversal con todos los demás cursos. Es transversal con ortopediatría, con cirugía, con periodoncia, con endodoncia, con todos. Tienen que tener conocimiento de eso. Entonces, vamos a poner el primer casito. Solamente vamos a hacer un caso para no demorar mucho. Vamos a aplicar esto: decisión, técnica e interpretación en radiología. Decisión. Tenemos una radiografía panorámica, les voy a poner el caso. Es un paciente que se le hizo la extracción de un tercer molar, en este caso un segundo molar. Ahí veo el alveolo. El paciente regresa con dolor, con una probable alveolitis, con fiebre, con un dolor agudo. Se le toma la radiografía para ver si tiene algún resto, no hay ningún resto. Pero ahí ustedes tienen que decidir, para llegar al diagnóstico y ver qué problema tiene el paciente, por qué tiene esos problemas, por qué tiene dolor, por qué tiene fiebre. Probablemente su primera sospecha será que tiene una alveolitis, ¿verdad? Si es extracción, probablemente. Pero esa alveolitis, ¿por qué está causada? Por un remanente radicular, por una infección, por una fractura, etc. Para eso, tengo que decir
¿Qué más pediríamos? ¿Qué más radiografías pediríamos aquí, aparte de la panorámica? Porque miren, aquí está el alveolo, pero su trabeculado es irregular hasta el ápice de la pieza 3.6. Miren, ¿cómo está su trabeculado? Como un enmarallado, ¿no? Hasta por acá. Es irregular. Yo necesito ver más detalle. Primero una periapical y también una oclusal, porque quiero ver las tablas óseas. ¿No? Miren, aquí tengo las dos. Miren arriba primero. Aquí está el lecho alveolar, no tengo remanentes radiculares, pero esa imagen irregular, miren, está por acá. En toda la zona. Estos signos son signos radiográficos de una osteomielitis. ¿Por qué? Porque es una imagen radiolúcida de límites mal definidos, no se sabe dónde empieza, dónde termina. Acá igual, miren, está por aquí, irregular. Pero en la oclusal, ¿qué vemos? Miren, ¿qué es esto? Es la tabla ósea. ¿Qué, doctores? ¿Saben? Es una fractura. ¿La ven o no la ven? La tabla ósea está fracturada. Y obviamente, por eso que el paciente tiene problemas. La tabla ósea está actuando como un cuerpo extraño. Y eso está provocando la osteomielitis. Si nosotros no retiramos ese cuerpo extraño, se va a producir la osteomielitis, va a llegar a celulitis, etcétera, etcétera. Va a avanzar. Tenemos que retirar ese hueso fracturado. Entonces, ya descubrí la causa de mi problema. Si, por ejemplo, como odontólogos, ustedes no piden estas radiografías o esta oclusal, van a pensar que simplemente es una alveolitis. Van a hacer curetaje, van a poner su pasta, medicación, de repente una inyección intramuscular, etc. Lo van a medicar por una semana y a la semana igual va a regresar con más dolor y se va a hospitalizar. ¿Por qué? Porque no han hecho el diagnóstico, no han identificado la causa. Entonces, por eso es importante saber qué radiografías voy a tomar o voy a pedir para llegar a mi diagnóstico. Muy bien, voy a pasar a todo lo demás porque ya son casos que hemos visto en algún momento. Listo, vamos con... Aquí está, muy bien. Una vez que ya sé los pasos que tengo que saber para hacer diagnóstico en radiología, pasamos al siguiente tema, que son principios de interpretación. En relación a principios de interpretación existen objetivos, y tengo 6 objetivos. Aquí vamos a ver los primeros 3. Primero, identificar la presencia o ausencia de enfermedad. Segundo, información sobre la naturaleza y extensión de la enfermedad. Y tercero, establecer el diagnóstico diferencial. A ver, vamos a ver. Primer objetivo, identificar la presencia o ausencia de enfermedad. Vean la panorámica. Quiero que identifiquen dónde probablemente está el problema, dónde el paciente tiene algo raro. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. A ver, doctores. Cuadrante 1. Acá, no miren, todo el cuadrante 4. Todo esto. Comparen con el cuerpo del lado izquierdo con el cuerpo del lado derecho. Cuerpo mandibular. Acá hay una reacción del periósteo. ¿No? Está. Lo mismo aquí, miren. En este caso. Primero busquen identificar dónde hay enfermedad. Primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. ¿Qué está diferente? Dígame, cuadrante 1, 2, 3 o 4. 4, no, miren. Miren, la basal mandibular aquí está bien, pero acá no. Acá hay un crecimiento. Radiopaco, otro hueso. O sea, primero tienen que identificar si hay o no hay enfermedad. Perfecto, ya lo identificamos. Ahora, segundo, ¿qué hacemos? Sacar información sobre la naturaleza de la enfermedad. ¿A qué se refiere sobre la naturaleza? ¿Quién está originando ese problema? Tengo que buscar. Si es en los maxilares, lo primero que tengo que buscar
si está asociado a los dientes. Miren, es un diente que tiene una caries con compromiso pulpar, tiene un absceso periapical, pero está formando una osteomielitis aquí. Recuerden que generalmente los niños hacen procesos agudos. Por ejemplo, si ustedes que son adultos tienen una caries y tienen un compromiso pulpar, probablemente tendrán un absceso, se les inflamará un poco, tendrán dolor, tomarán medicamentos, irán a la consulta, tienen su tiempo. En cambio, los niños, cuando se les presenta estas caries con compromiso pulpar, su reacción es más aguda. O sea, inmediatamente se les pueden formar osteomielitis. En este caso también una osteomielitis. ¿Se recuerdan que hablamos en alguna clase anterior sobre la osteomielitis de Garrett proliferativa, en cáscara de cebolla, etc.? En alguna clase lo comenté. Pero por ejemplo, aquí tengo, miren. ¿Se recuerdan que hablamos del periósteo? Les pregunté cuál era la función del periósteo. La Ya se me función del olvidaba. hueso. Es la que recubre el hueso. Claro, el periósteo cubre el hueso. ¿Y cuál es la función? Nutrición y defensa. Y neoformación de hueso. En este caso, miren, sí me recuerdo que les expliqué cuando hablamos de una lesión tipo quística, que se recuerdan que les dije que el hueso no es como un elástico, que se estira. ¿Se recuerdan? En teoría siempre doy los mismos ejemplos. Por ejemplo, acá miren, este hueso que ven aquí, no quiere decir que el hueso se haya estirado como un elástico, no. Este es un hueso que se ha formado, se ha neoformado. ¿Quién lo ha formado? El periósteo. ¿Y por qué forma el periósteo? Forma capas de hueso, como corticales, una encima de la otra. ¿Y por qué forma? Porque el cuerpo trata de contener esa infección. Para que ese absceso no destruya totalmente el hueso, forma una capa de hueso, forma una barrera, está formando barreras. Por eso se llama reacción periostal en esta osteomielitis. Entonces, bueno, muy aparte del ejemplo del diagnóstico que ya le estamos dando, información sobre la naturaleza. Es decir, ¿quién origina? Hemos dicho, hemos identificado que quién está originando esto es esta pieza, que tiene compromiso pulpar, aquí tiene sus imágenes radiolúcidas compatibles con un absceso periapical, y todo esto está ocasionando una osteomielitis proliferativa. Ahí ya identifiqué la información sobre la enfermedad, la extensión de la enfermedad y quién la está originando. Y tercer punto, establecer el diagnóstico diferencial. Una vez que ya sé si está enfermo o está sano, quién origina la enfermedad, voy al tercer punto, establecer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué hacemos diagnóstico diferencial, doctores? Porque ya sea en clínica como en radiología, siempre hacemos diagnóstico diferencial. ¿Por qué? ¿Quién me da el diagnóstico definitivo? Solo hay un estudio que me da el diagnóstico definitivo. El estudio anatomopatológico, ¿no? Cuando se saca la pieza quirúrgica, se lleva a la patología, se hacen los cortes, se ven las células y ahí sí damos el diagnóstico definitivo, que se trata de un mieloma, de un cáncer, de una neoplasia, de un quiste, etc. El nombre con apellido nos da la patología. Pero eso es al final. Eso va al final. En radiología nosotros hacemos diagnóstico diferencial o presuntivo también le llaman, ¿no? Es decir, que tengo que tener 2 o 3 alternativas de diagnóstico. A ver, doctores, ¿qué podría ser esto? Si, a grosso modo, con los conocimientos que tengan ustedes en general. ¿Qué tipo de lesión podría ser? ¿Benigna, maligna? ¿Osteolítica, osteoblástica? ¿Es hueso, no es hueso? ¿Es diente? ¿Calcificación? ¿Qué cosa es? Bueno. Ya, recién, doctores, no les exijo más porque recién están aprendiendo, recién vamos a hacer esos temas. Pero ya miren, cuando hago diagnóstico diferencial, hay lesiones benignas que tienen esta característica. Por ejemplo, el odontoma complejo. El odontoma complejo es así, tiene esta forma, una masa radiopaca irregular, incluida en un halo radiolúcido, y el odontoma complejo generalmente se forma a nivel del ángulo mandibular. Aquí está en el ángulo mandibular. Y se forma durante el desarrollo de los dientes, por eso es un odontoma. Los dientes hasta qué edad se forman. Tercer molar. 18.
entre 18 y 22. hay diferentes estudios que dicen hasta los 22, hay algunos estudios que dicen 23 años de edad, que erupciona y se forma el tercer molar. Entonces, el odontoma, igual como está formado con células que formaron esmalte y dentina, también se va a formar máximo hasta esa edad. Por ejemplo, si un paciente les dice, doctor, yo nunca tuve esto, el paciente tiene 50 años, recién desde el año pasado me han sacado una radiografía y han encontrado eso. Si el paciente tiene 50 años, recién se le ha formado, eso es imposible que sea un odontoma. Desde ahí yo voy haciendo mi descarte, mi diagnóstico diferencial. Entonces les digo esto porque todos los detalles que ustedes tienen en la historia clínica, edad del paciente, sexo o género, el lugar de residencia y lugar de presentación de la lesión, la región topográfica me refiero, ¿no? En la zona, en la sífilis, en el maxilar superior cóndilo, etc. Cada región es típica de un tipo de lesión. Lo mismo, los demás signos que hemos hablado. En el caso de una lesión benigna podría ser un odontoma complejo. Si fuese una lesión maligna, que podría ser también, un poco como segunda opción, así se pueden ver los sarcomas de los maxilares, como los osteosarcomas o fibrosarcomas, se ven parecidos a eso. ¿Infección? ¿Podría ser infección? No. Por una tercera probabilidad para el diagnóstico diferencial, una infección. Pero no, porque no tiene ninguna característica de infección. Eso ya vamos a verlo poco a poco, vamos a ir aprendiendo. Ya, lo que quiero que aprendan es, para hacer diagnóstico diferencial tengo que conocer la patología. ¿Ah? Muy bien. Sigamos. Ahora, ya hemos hablado de los objetivos. Ahora, sobre las condiciones para una adecuada interpretación. Primero, óptimas condiciones visuales, así como estamos aquí. Para hacer diagnóstico, en la medida de lo posible, tengo que tener la luz parasitaria apagada. ¿A qué le llamamos luz parasitaria? La luz que nos hace reflejo a nuestra radiografía. 2. Calidad de la imagen radiográfica. Nuestra radiografía tiene que estar bien revelada, ni muy clara, ni muy negra, ni muy sobreexpuesta. Y luego tener la sistematización para la observación. A ver, vamos, miren. Óptimas condiciones visuales. Esta es una foto de Chiclayo. Este es uno de los laboratorios de radiología. Mis alumnos traían su neuroscopio hasta con lupa. Acá ni traen, ¿no? Ni traen el neuroscopio. Ya miren, aquí está con luz parasitaria. Si le apagamos las luces, ¿qué pasa? Miren. La imagen que uno va a observar en su radiografía, ustedes se han dado cuenta, cuando apagan las luces, se ve mucho mejor. Mucho mejor. Segundo, segunda condición, calidad de imagen. Tengo que ver siempre, doctores, en sus radiografías, diferenciar esmalte y dentina, de todos los dientes. Ver la raíz y el espacio periodontal. ¿Qué pasa aquí? Miren. Es una radiografía muy blanca. ¿Diferencia en esmalte y dentina? No, se ve una mancha, no puedo identificar si tiene restauración. De repente aquí una restauración, no se ve. No es fácil diagnosticar en esta radiografía. O si está muy sobreexpuesta, muy negra, miren. Obviamente estas imágenes están a propósito trabajadas de esa manera, no quiere decir que estén así las imágenes. Pero si le presentan una imagen así, miren, aquí yo no sé si hay un absceso, si hay cómo está el hueso, no se ve nada, no me ayuda mucho. Si hay caries interproximales, no me ayuda, tampoco me sirve. Ni qué decir en esta, ¿no? Miren, yo tengo implantes y no veo nada de hueso. No sé si hay perimplantitis, no sé nada, no se ve nada. Muy bien. Y sistematización en la observación. Ya hablamos de sistematización en alguna clase anterior. Simplemente lo voy a resumir en un minuto, lo que ya les he dicho. Cuando hablamos de sistematización, una panorámica, ¿se recuerdan? ¿Cómo debemos evaluar la panorámica? De afuera hacia adentro. Por regiones, ¿se recuerdan? Primero la región del ATM,
luego la región prevertebral, luego la región nasomaxilar, luego la región de los maxilares, es decir, el hueso, y al final la región dentoalveolar, los dientes. ¿Por qué hacemos esa sistematización? Porque el odontólogo generalmente cuando le presentan una radiografía, ¿qué es lo primero que ve? Dientes. Una periópica lo primero que es el diente, la carie, ¿dónde está la carie? O una panorámica, está buscando, no sé, para la extracción, lo que usted quiera. La idea es cuando hacemos sistematización mirar los dientes al último. ¿Por qué? Para que no se nos pierda ningún problema en los maxilares, o en el ATM o en el seno maxilar. Ya, entonces, de eso habla la sistematización. Primero ATM, región prevertebral, nasomaxilar, región de los maxilares, y al final la región dentoalveolar. Ya lo hemos hablado en alguna clase anterior. Muy bien. Entonces, de las condiciones para una adecuada interpretación ya hemos hablado de tres, ¿no? Miren. Las primeras tres. Óptimas condiciones visuales, calidad de imagen y sistematización. Pero continuamos. Viene la número 4. ¿Cuál es la número 4? Conocimiento de las estructuras anatómicas. Ustedes ya saben, ¿no? Con anatomía radiográfica. Ya sabemos. Estamos aprendiendo. Quinta condición, conocimiento de las alteraciones más frecuentes. Por ejemplo, cuando hablamos de un odontoma complejo, un odontoma compuesto, cuando hablamos de un dente sin dente, de un diente vaginado, invaginado, de un molar en mora, del odontoma dilatado, de un absceso periapical, un quiste, un granuloma, etcétera, etcétera. En caso de traumatismo, cuando hablamos de una avulsión, de una concusión, subluxación, luxación, etcétera. De toda la variedad de problemas que podemos tener en los maxilares, ustedes tienen que tener un conocimiento previo, ¿no? De repente no un conocimiento exacto, pero con idea de lo que van a ver. Conocimiento de las alteraciones más frecuentes. Y para finalizar, nuestro diagnóstico radiográfico diferencial. Con todo lo que hemos visto, yo recién puedo hacer mi diagnóstico diferencial. Muy bien. Anatomía radiográfica ya no voy a hablar, porque ya lo hemos visto en clases anteriores. Debemos saber anatomía radiográfica. Alteraciones más frecuentes. Por ejemplo, de manera general, por lo menos, les pedimos a ustedes que sepan alteraciones del desarrollo de los huesos maxilares. Alteraciones del desarrollo de los dientes, eso vamos a hacer la semana que viene. Y lesiones de los maxilares en general, que también vamos a ver en las siguientes clases. Todo esto lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Ya, autores? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, autores? En general estamos hablando de cómo es el proceso de diagnóstico. Vamos a empezar el día de hoy, doctores, con aspectos radiográficos de las lesiones periapicales y también sobre aspectos radiográficos de la enfermedad periodontal. Los dos temas los vamos a tratar el día de hoy. Empecemos sobre los aspectos radiográficos de enfermedad periodontal. Recuerden, doctores, que cuando hablamos de aspectos radiográficos, estamos hablando de cómo se ve radiográficamente las enfermedades, en este caso periodontales. Porque, por ejemplo, una gingivitis, ¿se verá en una radiografía? No se ve. La gingivitis no se ve. Todo lo que ocasione problemas en el hueso y se ve en una radiografía son aspectos radiográficos de la enfermedad periodontal. Gingivitis no se ve. Por eso nosotros no hablamos de gingivitis en radiología. Clínicamente sí ustedes van a ver su crecimiento por fármacos, etcétera, etcétera. Pero no vemos eso nosotros. ¿Ya? Simplemente los aspectos radiográficos de la enfermedad periodontal. Para esto, el primer concepto muy sencillo, no voy a hablar de periodoncia, no es nuestro tema, tienen ustedes un curso para hablar sobre eso. Pero por ejemplo, simplemente como una sola diapositiva hablar de enfermedad periodontal abarca muchas entidades, muchos trastornos, sobre un conjunto de trastornos progresivos que afectan a las encías. Y obviamente, si avanzan hacia la raíz, afectan a las estructuras que
mantienen o soportan a los dientes en los alveolos, incluyendo el hueso. Es un concepto sencillo sobre el general de la enfermedad periodontal. Ahora, vamos a ir de lo simple a lo complejo. De lo simple, tenemos que recordar la anatomía normal de las estructuras de soporte del diente. ¿Qué estructura de soporte tiene el diente? El ligamento periodontal, la lámina dura, ¿no? La encía está por fuera. O sea, en otras palabras, la raíz, para que no se mueva, no se caiga, tiene que estar ¿dónde? En la estructura de soporte, en el hueso. Pero ¿con quién se une para estar pegado al hueso? Con el ligamento periodontal. Pero el ligamento periodontal no se ve, lo que se ve es el espacio que nos deja el ligamento periodontal. Entonces, miren, vamos a ver, ¿qué estructura de soporte se ve en una radiografía? Y eso hemos visto en anatomía. ¿Recuerdan anatomía periapicales? Esa línea de color blanco, esa línea radiopaca se llamaba lámina dura. Es una capa de hueso denso, se ve como una línea radiopaca, de límites bien definidos. Hasta acá. Eso ya lo hemos visto. El segundo aspecto de salud, la cresta alveolar. La cresta alveolar hemos dicho que tenía diferentes formas, formas de filo de cuchillo, forma semicircular, planar, etc. Pero aquí hay un aspecto importante, la altura. Desde la boca hasta la cima de la cresta tiene que haber una medida de aproximadamente de 2 a 3 milímetros. ¿Qué estamos diciendo, doctores? La distancia entre la boca hasta la cresta siempre va a ser entre 2 a 3 milímetros, se considera normal. No crean que porque el hueso está por debajo de la boca hay una reabsorción, no. Se considera normal entre 2 a 3 milímetros por debajo de la boca. Primero, saber qué es lo normal. Segundo, espacio del ligamento periodontal. Hemos dicho que no vemos el ligamento, pero sí vemos el espacio que nos deja esto. ¿Cómo se ve el espacio? Como una imagen o una línea radiolúcida de color negro. La línea radiolúcida de color negro. Ahora sí, recordando estos breves conceptos de anatomía sobre estructura de soporte, veamos cómo puede evaluar la enfermedad periodontal con radiología. Primero, su paciente ingresa para una exploración clínica. Y ustedes tienen que decidir, de acuerdo a la exploración clínica, qué exámenes radiográficos van a solicitar para evaluar la enfermedad periodontal. ¿Qué estudios complementarios? ¿Qué radiografías de lo que hemos estudiado, periapicales, Biving, aleta de mordida, la técnica de Richard, Master, todas las técnicas que hemos visto? ¿Cuáles serían las indicadas para evaluar la enfermedad periodontal? A ver si recuerdan. Biving, correcto. Periapicales también, la técnica de paralelismo es la mejor, y también la panorámica. A ver, entonces, miren, si yo tengo clínicamente, mi paciente tiene enfermedad periodontal, yo tengo algunas técnicas que me van a ayudar a evaluar mejor la enfermedad periodontal. A ver, vamos a ver las técnicas. La primera técnica, que es la mejor para evaluar la enfermedad periodontal, es la Biving, o también llamada aleta de mordida. Tengo dos tipos de Biving, la Biving vertical y la Biving horizontal. ¿Cuándo utilizo una y cuándo utilizo la otra? La Biving vertical, que no es muy frecuente, pero sí se puede tomar, se utiliza cuando el clínico hace el sondaje periodontal con su periodontómetro o su sonda periodontal, ve la profundidad de la bolsa periodontal. Y si la bolsa mide más de 6 milímetros, tengo que utilizar una Biving vertical. Pero si en mi sondaje la bolsa mide menos de 6 milímetros, utilizo una Biving
horizontal. La autora muy bien. A ver, pregunta. Empezamos con la señorita de Franco. Pregunta. ¿Qué otra radiografía pedirías además de la espalda para este paciente que tiene problemas periodontales? Una panorámica. Podría ser. Pregunta ya al final, en la siguiente en la esquina. ¿Por qué crees que es la mejor radiografía para evaluar la enfermedad periodontal, la Bailey? Porque podemos evaluar las bolsas periodontales. En todas las radiografías puede evaluar bolsas periodontales. ¿Pero por qué creen? A ver. Porque se centra más en el punto del periodontal. Porque se observa claramente. Vamos por ahí. Sí, también se observa claramente la cresta ósea, pero miren, ¿saben por qué? Porque tanto esta técnica me permite observar, además de ver claramente la cresta que dice, la altura, aproximadamente la altura más real posible de esta reabsorción. Porque con las otras técnicas, esta misma cresta de este mismo paciente, en algunas la cresta se va a ver más abajo, en otras se va a ver más arriba, es decir, con mayor distorsión. Y si, por ejemplo, en otra técnica ustedes evalúan la cresta más abajo, ustedes dirán, no, tiene una severa reabsorción, su tratamiento va a ser otro. O si la cresta está muy arriba, ustedes van a dar, no tiene enfermedad periodontal tasada, no tiene reabsorción. Entonces le van a dar falsos negativos. En cambio, esta técnica es la que me da, no es perfecta, pero es la que más se acerca a la altura real de la reabsorción. Es por eso que preferimos pedir Baldwin para enfermedad periodontal. Esta. Si yo en el examen les pregunto, ¿cuál es la radiografía gold estándar para evaluar enfermedad periodontal? Vale. En algunos libros de periodoncia así hablan, ¿no? Radiografía gold estándar para evaluar enfermedad periodontal. Vale. Muy bien. Segunda radiografía que tengo que pedir, la periapical, como alternativa. ¿Por qué periapical, doctores? Miren, acá va a ir para ver las bolsas, pero ¿están viendo el ápice? No, aquí yo estoy viendo, me interesa a mí la altura real. Pero, si yo ya no quiero ver la altura real, simplemente quiero ver más la profundidad hasta dónde abarca esa bolsa. Para completar el estudio, pediré una periapical. ¿Pero qué periapical? Paralelismo. Aquí está bien. Paralelismo. ¿Por qué? Produce, ¿se recuerdan? Imágenes con menos distorsión. Eso lo hablamos en la teoría, ¿no? Si yo tendría que elegir entre bisectriz y paralelismo, era mejor paralelismo. Entonces, me produce menos elongaciones o escorzamientos, imágenes más reales, para ver ya la extensión de toda la lesión. Y finalmente, mi radiografía panorámica. Ustedes dirán, pero ¿por qué si ya tengo todas tengo mis 18 radiografías de mi serie radiográfica de periodoncia, ¿por qué una panorámica? Como el nombre lo dice, ¿se recuerdan cuando hablamos de la panorámica? Me permite tener una vista general de todo el maxilar. Una vista general para poder planificar. Para eso me sirve la panorámica. Y para ver el hueso de manera general cómo está. ¿Qué zonas tiene un hueso más denso? ¿Qué zonas tiene menos? Etc. Muy bien, pero todo lo que hemos mencionado son radiografías. Y todas las radiografías son bidimensionales y tienen limitaciones. No son como una tomografía. Aquí hablamos sobre las limitaciones de las radiografías para enfermedad periodontal. Recuerden que estamos hablando, si hablamos de limitaciones radiográficas, estamos hablando de las limitaciones para evaluar enfermedad periodontal. A ver, desarrollemos. Imposible visualizar defectos óseos tapados por paredes óseas existentes. ¿A qué se refiere eso?
A ver, alguien que lo haya entendido. Por la sobreposición que dan nosotros. Más o menos, ¿no? La sobreposición. Para esto siempre hago este ejemplo, de pasos de, bueno, partamos todos. A ver, necesito 5 alumnos. 1, 2, 3, 4 y por ahí la señorita de lentes. 5. Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. A ver, mi estimado, ven, párate tú acá. Todos vamos a parar. Yo estoy parado. Párate aquí. Ven acá en medio. Señoritas, ustedes también me ayudan, por favor. Tú párate acá atrás, por favor, detrás de tu compañero. Ajá, vente por acá. Tú adelante, mirando la pared. Tú por este lado. Ajá, y tú. Ah, perfecto. Ya, muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Ya, miren, ¿qué estamos haciendo? Y esto no se va a olvidar nunca. Imagínense que su compañera de blanco es un diente, que es la raíz. ¿Ya? Su compañera es la tabla ósea vestibular. Su compañera que está atrás, tabla ósea lingual o palatina. La cresta mesial y la cresta distal. Tenemos todos los huesos de soporte. Si tomamos una radiografía, vamos a ver el diente, su alveolo, todo completo. Pero ¿qué pasa si hay una enfermedad periodontal y se produce un defecto óseo? A ver, la retiramos a la señorita, por ese lado. Es decir, se reabsorbe este hueso por vestibular y se produce un defecto óseo. Ya. Tomo una radiografía, no lo estoy viendo a ella, pero atrás tengo hueso. En la radiografía se va a ver ese hueso. Y en la radiografía ustedes van a ver, no hay problemas. Tapa, destapa, está una imagen que no es real, porque es bidimensional. Lo mismo pasa si, por ejemplo, a ver, si fuese al revés, ¿no? Si la señorita no está, pero está por acá. Ajá, se va. Pero ¿qué pasaría si las dos tablas no están? Recién en ese caso yo sí voy a poder ver el defecto óseo. ¿Verdad? Ahora, lo mismo pasa en las crestas. Tú sigue ahí, por favor. Vente un poquito más acá. Tú por acá. Las crestas también son similares. Ya, su compañera es el diente. La cresta ósea tiene una tabla vestibular y también una tabla lingual o palatina. Pero ¿qué pasa igual? Si es que hay una enfermedad periodontal y una reabsorción y su compañera, ahora sí, no es igual. Se produce la reabsorción dependiente de la tabla vestibular. Se va a formar un defecto óseo, un hueco. Pero por detrás todavía permanece la tabla lingual o palatina. Cuando tome la radiografía, yo no voy a ver este defecto. ¿Ya, doctores? ¿Me entendieron? Muy bien, tomen asiento, eso nunca se van a olvidar. Pero para eso, doctor, sería mejor la fusal. No, ahorita les comento, ya mismo. Entonces, a eso se refiere imposible visualizar defectos óseos tapados por paredes óseas existentes. A eso se refiere. Ahora, su compañera me dice, sería mejor una oclusal. Es que en la oclusal peor aún, porque en la oclusal tú no vas a ver la altura de la reabsorción. Sí vas a ver que hay hueso por vestibular y que hay hueso por lingual. Sí o sí vas a verlo, pero no vas a saber cuál está más reabsorbido. Otra limitación, dice, la radiografía proporciona presentación bidimensional, ¿no? Lo que hemos visto. Solo vemos el ancho mesodistal y la altura, pero no vemos la profundidad. En una sola radiografía, hablando. Y tercero, muestra una destrucción menos intensa que lo que en realidad existe. ¿A qué se refiere que muestra una destrucción menos intensa? Esto está en los libros de operatoria dental, de prótesis, de anatomía y también sobre patología. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, a ver, vamos a poner una imagen, a ver una imagen. Tengo una lesión. Ya. Miren, doctores, por ejemplo, miren esta pieza. Ya, solo quiero que se concentren en esta imagen. Es
una lesión, ¿verdad? ¿Por qué se ve de color negro? Porque hay un hueco, ya no hay hueso, está reabsorbido, ¿verdad? Pero para que se vea esta imagen, ya tiene que haber pérdida de hueso, reabsorción, o sea, es un hueco, en otras palabras. Y para que una radiografía les muestre este hueco, los artículos científicos dicen que tiene que haber más del 40% de desmineralización, en este caso del hueso o de la estructura mineralizada, como el esmalte o la dentina. Tiene que haber más del 40%. Cuando hay más del 40% de desmineralización, recién se va a ver la imagen en la radiografía. Pero si, por ejemplo, la desmineralización fuese de un 20%, no se ve. Ya hay desmineralización, ya está empezando a ver reabsorción, pero la radiografía no nos muestra eso. A eso se refiere cuando hablan de que las radiografías muestran una destrucción menos intensa que lo que en realidad existe. Realmente, por ejemplo, acá, si yo haría un corte histológico, y en los libros de cardiología también está. Si a este paciente yo le pudiera hacer un corte histológico en esta imagen, en el corte histológico verían esto más acá. La lesión estaría más profundamente. Pero la radiografía no nos muestra eso, porque tiene menos del 40%. Solo nos muestra esa parte, nada más. Y eso mismo ocurre en la caries. ¿Por qué creen que hay algunas caries que cuando se ven en una radiografía, claro, no hay compromiso pulpar aparentemente? Pueden ver una caries por acá. Y la cámara pulpar está por acá. Y ustedes ven un puente dentinario ahí. Yo el diagnóstico pongo caries ocluso distal, próxima a la cámara pulpar, pero si yo en la radiografía yo no veo el compromiso, yo no puedo mencionarlo. Yo no puedo sugerir que existe compromiso, porque no lo veo. Pero histológicamente probablemente ya haya compromiso. Entonces yo en mi informe yo no puedo poner histológicamente hay compromiso porque no lo veo. Pero es lo más probable y es por eso que el paciente ya tiene dolor. Porque ya hay micro compromisos pulpares a ese nivel. Tenía las imágenes de esos libros, pero en este caso no sé por qué no las tengo. Pero entendieron, ¿no? Sí. El grado de desmineralización. Yo se va a repetir en las siguientes diapositivas. Ya vamos, seguimos. Listo, hasta aquí me entendieron, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? Por ejemplo, yo podría preguntarles en el examen. Describa cuáles son las limitaciones radiográficas en el diagnóstico de enfermedad periodontal. Por eso tenemos 3. O podría ponerles, describa si es verdadero o falso, que es imposible visualizar, defectos óseos tapados por paredes óseas, para evaluar la enfermedad periodontal. Verdadero. Yo podría poner de esa manera, ¿no? Pues hay que estudiar. Listo. Sigamos. Un y cuarto acabamos con ustedes, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Listo, ahora sí. Como ya hemos hablado de las limitaciones, de qué estudios necesitamos para evaluar la enfermedad periodontal, ahora sí veamos los aspectos radiográficos. ¿Cómo yo evalúo con mis radiografías la enfermedad periodontal? Primero tengo que ver la ubicación de manera general y para eso necesito una panorámica. Para ver de manera general si la enfermedad periodontal afecta a todo o a una parte y para eso hablamos de localizada o generalizada. Entonces, miren, si tengo mi panorámica, ¿qué dice en relación a la ubicación? Será localizada la enfermedad o la reabsorción. En este caso estamos hablando de ¿qué aspecto radiográfico en la enfermedad periodontal? La reabsorción del hueso. Ven aquí, hueso reabsorbido, ¿verdad? Ya. Entonces, la reabsorción del proceso alveolar relacionado a la enfermedad periodontal, de acuerdo a su localización, se puede clasificar de 2 maneras. Localizada o generalizada. ¿Cómo defino qué es localizada? Cuando la reabsorción se presenta en menos del 30% de las piezas dentales. La reabsorción se presenta en menos del 30% de las piezas dentales, estamos hablando de una reabsorción localizada. Pero si la reabsorción
se presenta en más del 30% de las piezas dentarias, ya estamos hablando de una reabsorción generalizada. Más del 30% de las piezas dentarias. Muy bien. ¿Dónde estás? Aquí. Acá. Ya, muy bien. Hemos hablado de manera general de todo el proceso, ¿no? La absorción de todo el maxilar. ¿Qué quiere decir? Cuando hay pérdida de la cortical a nivel de la cresta ósea alveolar. ¿Cómo así? A ver. Quiero que todos observen esta cresta. ¿Ven la línea radiopaca? Bien, voy a borrar, quiero que me sigan. ¿Ven esa línea radiopaca? Ya, igual acá, miren. Igual acá. Esa línea radiopaca es como una cortical. Eso me indica que esta cresta está sana, no tiene inflamación. Pero cuando se empieza a producir una reabsorción por inflamación, es decir, la reabsorción de la cresta, dice la teoría, cuando esta cresta, esta cortical, empieza a desaparecer, es decir, en lugar de estar así, solo desaparece esta cortical de la cresta. Estamos hablando de grado de reabsorción. Pérdida de la cortical a nivel de la cresta alveolar. Solamente esto. Si se pierde solo eso, nada más. Y es por eso que cuando ustedes evalúan una radiografía y ven que su paciente tiene la altura correcta, pero no tiene esta cortical, ahí hay inflamación. Hay enfermedad periodontal. Listo. Si este proceso inflamatorio sigue avanzando, el paciente no es tratado, no va a periodoncia, no le hacen la limpieza, etc. Sigue avanzando, pasa al siguiente grado, grado de reabsorción moderada. ¿Y qué ocurre en la reabsorción moderada? Además de la pérdida de la cortical a nivel de la cresta, esta reabsorción llega hasta la mitad de la raíz. Es decir, si esta es mi raíz, por ejemplo, ya está. Aquí ven la cresta, ya no ha desaparecido, miren. Pero sigue avanzando, solo hasta la mitad de la raíz. O sea, en cualquier nivel que esté esta reabsorción, pasando la cresta, en la mitad de la raíz se considera moderada. Porque ya cuando la reabsorción pasa a la mitad de la raíz, tiene otro nombre. Entonces, miren, pérdida de la cortical a nivel de la cresta ósea alveolar hasta la mitad de la raíz. Siguiente, si la inflamación sigue avanzando, el proceso de reabsorción avanzará al grado de reabsorción de la cresta severa. En este caso ya, ¿no? Obviamente, además de la pérdida de la cortical, a nivel de la cresta hasta más de la mitad de la raíz. Entonces, como está aquí, ¿no? Miren. Aquí ya la mitad de la raíz está aquí, la reabsorción de la cresta hasta más de la mitad. Acá peor, toda la cresta, ¿no? Se considera grado de reabsorción severa. Esto está fácil, ¿no? Leve, moderada y severa. Listo. Sigamos en un solo diente. Además de ver el grado de reabsorción de la cresta, tenemos que ver cómo se reabsorbe, de qué forma. Si lo hace... Uy, por acá está durmiendo. Listo. Pero les apuesto que no sabían eso de los defectos óseos, que no se pueden ver bien con una radiografía. Ustedes van a leer algunos libros de periodoncia. Hay algunos libros que dicen que no se ven y otros que dicen que sí se ven. Pero el libro se ha demostrado con un ejemplo que no se puede ver. O puedes darle falsos positivos o negativos. No es tan seguro. Muy bien. Entonces, hemos visto los grados de reabsorción, pero ahora tenemos que ver en qué forma se reabsorbe. ¿Y cómo hago esto? De acuerdo a la forma, cómo se reabsorben, se pueden reabsorber de tipo horizontal o de tipo vertical o angular.
¿Cuándo se llama una reabsorción tipo horizontal de la cresta? Como dice aquí. Trazo dos líneas paralelas. Una que vaya de uca a uca de dientes contiguos, uca a uca, la línea. Y trazo otra línea en la cresta, que vaya desde un extremo de la cresta al otro extremo. Es decir, cuando una línea que une a las dos ucas, que es la línea roja, es paralela a la línea que une los puntos más coronales de ambas corticales, de la cresta. Entonces, si son paralelas, se considera un tipo de reabsorción horizontal. Horizontal. Pero ahora, si es que hago lo mismo, aquí de uca a uca, mi línea, y la segunda línea que voy a trazar es oblicua a la línea que une los puntos más coronales a ambas corticales, es decir, es oblicua, hablamos de una reabsorción de tipo vertical. En periodoncia van a haber libros que dicen reabsorción vertical y en otros libros le mencionan reabsorción angular. Entonces, angular o vertical son sinónimos en este aspecto radiográfico. Angular o vertical. Para no confundirnos en el concepto. La forca es el punto de unión de las dos raíces, mientras que la forcación es un tipo de enfermedad periodontal. Es algo, otra noción. ¿Qué fue bifurcación? O por allá atrás. ¿Ustedes también llevan periodoncia o están llevando? Uy, ya, son tigres, ya. Creo que esta tomografía les piden. Ya, muy bien. No, miren. Furca es una parte del diente. Es decir, a ver. Ya miren, del piso cameral, veo aquí el piso cameral, hacia la división de las raíces, esta parte del piso se llama furca. Pero el término furcación es diferente. Furcación está por debajo, es esta línea, este espacio, está por debajo de la furca. Por eso cuando hablamos de compromiso de furcación, no quiere decir que esto sea reabsorbido, nada, sino que el hueso que debería cubrir se reabsorbe, miren, y me va a exponer a la furcación. Me expone esta parte anatómica, la deja libre a la saliva, no sé, a los microorganismos. Entonces, este espacio periodontal, me decía, compárenlo con el espacio periodontal distal. ¿Son iguales? ¿O uno es más nítido que el otro, uno es más grueso que el otro? No, este está más grueso, ¿no? Se ve mejor, está más grueso que este. Entonces, cuando existe un ensanchamiento del espacio periodontal y la pieza dentaria no tiene sintomatología clínica de periodontitis, debemos sospechar de trauma oclusal. ¿Y por qué entonces, a consecuencia del trauma oclusal, este espacio se ensanchaba? ¿Por qué? Porque el ligamento también se ensanchaba. ¿Y por qué se ha ensanchado el ligamento? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama hipertrofia periodontal compensatoria. Hipertrofia periodontal compensatoria. ¿Y por qué se ha hipertrofiado ese espacio o ligamento periodontal? Es igual que las personas que van al gimnasio, ¿no? Ustedes que son deportistas o tales. Cuando van al gimnasio, ya vamos a hablar de los fisicoculturistas. Van al gimnasio, después de unos años de buena alimentación, sus rutinas, etc., desarrolla músculo, ¿verdad? Pero ese músculo ha crecido por hipertrofia o hiperplasia. Hipertrofia, correcto. Porque cuando hablamos de hiperplasia ya es algo malo, es patológico. En cambio, hipertrofia es porque los músculos se han desarrollado más tejido muscular. Lo mismo por hipertrofia. Lo mismo, un diente que está, este diente, miren, está solito el diente, ¿tiene un diente por mesial y por distal? No tiene. Si un diente soporta la carga de 3 dientes, por ejemplo, está todos los días soportando la carga de varios dientes, está sufriendo trauma oclusal.
Y en algún momento, como tú dices, ¿no? Sus ligamentos periodontáleos son fibras musculares. Se va a desarrollar, se va a engrosar. ¿Por qué? Porque está tratando de contener toda la fuerza superior. Obviamente esto no va a seguir creciendo, bueno, o sea, crece hasta un punto donde si no tratan el trauma oclusal, en algún momento esto se va a romper y ya se convierte en una periodontitis. Es igual a los pseudobutritas que, no sé si han visto, hay desgarros musculares. Cuando ya es demasiado la fuerza que hacen, se producen desgarros. Entonces todo tiene un límite. Si este paciente es tratado, ya no hay trauma oclusal, le ponen su prótesis, etc., eso queda ahí. Simplemente con diagnóstico de una hipertrofia periodontal compensatoria, nada más. Pero si no es tratado ya, se convierte en periodontitis posterior. Y entonces, con eso quería decirles que no todo engrosamiento es una periodontitis. Hay engrosamientos que sí son periodontitis, otros engrosamientos son hipertrofia periodontal, y hay un tercer tipo de engrosamientos, que son las llamadas luxaciones dentoalveolares. Si un paciente se cae, un niño por ejemplo, se cae, ¿qué va a pasar? Su diente se mueve un poquito. ¿Por qué? Porque sufrió una luxación dentoalveolar y también va a tener un ensanchamiento del espacio, pero por una luxación dentoalveolar. Ya hemos visto 3 tipos de engrosamiento de... Muy bien. Una vez que ustedes evalúan al paciente clínicamente, ustedes darán su diagnóstico clínico positivo. Y cuando hablamos de diagnóstico clínico positivo, es una gran variedad de probabilidades de diagnóstico, son varios diagnósticos. ¿Cómo reduzco esa cantidad de probabilidades diagnósticos? Con los exámenes auxiliares.